Me avisan cuando estén compartiendo mi pantalla, por favor. Ya se está compartiendo, doctor. Ya, bien. Entonces, el día de hoy, nuevamente buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hacer el tema de cardiopatía isquémica. Este concepto de cardiopatía isquémica tiene varias sinonimias en la literatura. Cuando ustedes lean, cuando al año que viene ya participen en visitas médicas, en fin, en todo el lenguaje médico del día a día. Entonces, la cardiopatía isquémica es una denominación que se usa en sinonimia con, por ejemplo, cardiopatía coronaria, significa lo mismo. Otros pueden hablar de esto como isquemia de miocardio o isquemia miocárdica. Son las denominaciones más frecuentes usadas y tienen la misma significación. Al final de lo que se va a hablar entonces en clase es de cuál es la fisiopatología de la isquemia del miocardio. O sea, cuando el miocardio tiene un poco aporte de flujo sanguíneo y oxígeno y hace isquemia, que en su grado más severo, si esa isquemia es total, obviamente deviene una necrosis, que viene a ser el infarto, ¿no es cierto? Donde ya la isquemia es total, o sea, ya va a necrosis. Bueno, esos son graduaciones, pero en general, cuando uno habla de esto, está hablando de la misma cosa, que es esa enfermedad del corazón, donde el que se compromete es el miocardio a través de isquemia. Obviamente está relacionado con las arterias coronarias, ¿no? Y con lo que en semiología denominamos el síndrome coronario, ¿no? Y que en las clases de semiología van a hacer esa parte de la teoría donde van a hablar del síndrome coronario agudo, el crónico, en fin, ¿sí? Ya, entonces de eso es lo que va a tratar, vamos a tratar en esta clase de fisiopatología. ¿Para qué? Desde el punto de vista fisiopatológico, para que tratar de entender cómo es que deviene, cómo es que se presenta este síndrome coronario o esta cardiopatía isquémica o esta enfermedad coronaria. ¿Listo? Bien. Lo primero a recordar o comentar es que la isquemia del miocardio, en cualquiera de sus manifestaciones clínicas, puede ser provocada ya sea porque hay una disminución muy notoria del aporte de oxígeno al miocardio, o ya sea que no exista tal, sino que más bien exista un aumento notorio de la demanda de oxígeno sin sin que el aporte aumente en la misma proporción para satisfacer la demanda, porque no hay forma ya de aumentar ese aporte. Entonces, ese aumento de demanda que no es satisfecho aumentando el aporte produce isquemia. O al revés, cualquier cosa que disminuya el aporte de oxígeno al miocardio, sin que aumente la demanda, no necesitamos ahí que aumente la demanda, simplemente disminuye el aporte, isquemia. O, insisto, aumenta la demanda que no puede ser seguida en la misma magnitud por un aumento proporcional del aporte para satisfacer ese aumento de demanda, y ahí es donde hay la isquemia. ¿Listo? Entonces, básicamente es una idea primera que hay que tener. Entonces, para entender eso, debemos revisar cuáles son los determinantes del aporte de oxígeno al miocardio y cuáles los determinantes de la demanda de oxígeno por el miocardio. Entonces, este es un cuadrito que tiene Lilly en su libro de Fisiopato cardiovascular, donde nos dibuja pues una balanza, ¿sí? Esta es una balanza que en uno de los platos está
el aporte miocárdico de oxígeno y en el otro la demanda miocárdica de oxígeno. Y en la clase vamos a desarrollar esto, ¿sí? Todo esto. Entonces, el aporte miocárdico de oxígeno va a depender de dos cosas, básicamente. Del contenido de oxígeno, que a su vez depende de los niveles de hemoglobina y de una buena oxigenación, o sea, de ausencia de una neumopatía. Este es un factor generalmente estable, porque asumimos que la mayoría de pacientes no tienen anemia y la mayoría de pacientes no tienen una neumopatía, ¿no? Entonces, este factor que determina el aporte de oxígeno al miocardio en la mayoría de gente, de pacientes, va a estar estable. Entonces, lo que va a ser dinámico es este otro, que viene a ser el flujo sanguíneo coronario. Otros lo llaman la tasa del flujo sanguíneo coronario. Este flujo sanguíneo coronario, la tasa del flujo sanguíneo, es el factor dinámico y este es el que puede aumentar o disminuir y es el que entonces finalmente va a determinar el aporte. Exceptuando los casos en que tengamos pacientes, por ejemplo, con una anemia severa, donde este es el factor que está haciendo que disminuya el aporte y puede generar isquemia. O pacientes que tengan pues una neumopatía, ya sea aguda o crónica severa, y que esto está generando disminución del aporte y puede generar isquemia de miocardio. Pero exceptuando esos casos que no son, digamos, los más, este es el factor dinámico. Ahora, en este factor del flujo sanguíneo coronario, el flujo sanguíneo vamos a ver en el transcurso de la clase que tiene dos determinantes. Uno es la presión de perfusión coronaria, que vamos a ver, y el otro es la resistencia vascular coronaria, que a su vez tiene dos determinantes, la compresión externa y la regulación intrínseca. Todo esto lo vamos a revisar en detalle. Y por el otro lado tenemos que la demanda de oxígeno por el miocardio está determinada por estas tres cosas. Por el estrés parietal, que vamos a explicar qué debemos entender por él, por la frecuencia cardíaca y por la contractilidad. De tal manera que la demanda de oxígeno por el miocardio va a aumentar cuando aumenta el estrés parietal, cuando aumenta la frecuencia cardíaca y cuando aumenta la contractilidad. ¿Sí? Bien. Entonces, empezamos con el aporte miocárdico de oxígeno. Dijimos que tenía dos determinantes. El más estático suele ser este, que es el contenido de oxígeno de la sangre, y que va a depender de la concentración de hemoglobina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un paciente hace una hemorragia digestiva y baja su hemoglobina a 5 gramos por decilitro, ese paciente puede tener un cuadro clínico de angina de pecho, que es un cuadro que está reflejando isquemia de miocardio por déficit en el aporte de oxígeno. ¿Y cuál es su mecanismo? No es una placa de ateroma, no es un proceso de aterosclerosis como el que hemos revisado en la clase pasada. No, aquí en el caso de ese paciente es simplemente la disminución en la concentración de hemoglobina debido, en el ejemplo que pongo, a una hemorragia digestiva. Y eso puede ocurrir en una persona de 20, 30, 40 años, ¿verdad? No necesariamente en persona mayor, que es lo frecuente cuando es por enfermedad aterosclerótica. Entonces, este es uno de los determinantes del contenido de oxígeno. El otro es el grado de oxigenación sistémica. ¿Y esto qué significa? Simplemente que haya un buen intercambio gaseoso a nivel del pulmón. Entonces, esto lo que requiere, pues, es un paciente con pulmones sanos. Entonces, por ejemplo, actualmente, ¿qué ocurre? Muchas veces nos consultan de pacientes COVID porque encuentran un electrocardiograma con imagen de isquemia o porque el paciente refiere dolor de pecho, ¿no? O porque la troponina elevó y nos consultan. A ver, en un paciente COVID de 30 años, de 20 años, que puede hacer dolor de pecho con un electro de isquemia, incluso con elevación de troponinas, ¿qué debemos pensar? Y revisamos la tomografía y vemos que hay un compromiso, tiene una neumonía viral COVID
que compromete el 80% del pulmón, entonces no deberíamos extrañarnos, ¿verdad? Porque incluso ni siquiera deberíamos intervenir ahí los cardiólogos. ¿Por qué? Porque ahí el médico COVID que está dedicado a la atención del paciente COVID ya debería entender que esto es lo que está pasando. O sea, ese paciente está haciendo una tremenda disminución de oxígeno al miocardio, ¿no? Con desaturación después de 70, 75%, y no va a extrañar que tenga pues cuadros clínicos o imágenes electrocardiográficas o tropolinas elevadas que hablen de un cuadro isquémico. No es que uno va a pensar sobre cuernos palos, no es sobre cuernos palos, es parte del proceso. O sea, el COVID, esa neumonía, cuando es severa, puede comprometer muchos órganos, entre ellos el corazón, y el corazón lo puede comprometer provocando isquemia de miocardio. No nos va a llamar la atención. ¿Qué vamos a hacer los cardiólogos? Vamos a darle el tratamiento que está protocolizado para los que hacen infarto o angina por aterosclerosis. No, pues, ¿por qué? Porque su fisiopatología es otra. La fisiopatología del cuadro isquémico en ese paciente COVID severo, con una neumonía severa, es esta, es que está disminuyendo el contenido de oxígeno en sangre. Y eso es lo que está generando el problema. Entonces, no vamos a dar un tratamiento como los que hacemos para los ateroscleróticos. Aquí lo único que hay que hacer es intentar solucionar el problema COVID. Para eso hay que aportar oxígeno, tratando de mejorar esa saturación, tratando de mejorar el aporte para que no solo el corazón, sino todos los demás órganos que deben estar comprometidos superen pues el problema y logre sobrevivir el paciente. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Por decir. Este es entonces uno de los brazos que determina el aporte de oxígeno al miocardio. El otro, que es el brazo dinámico, el cual está así, pues, dinámico, en movimiento, y es el que hay que considerarlo permanentemente, pensarlo, es la tasa del flujo sanguíneo coronario, que lo expresan con la Q es una forma de expresar el flujo en medicina. Entonces, Q, donde la tasa del flujo sanguíneo coronario es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ya? Esta P de presión, ¿qué cosa es? Es la presión de perfusión del miocardio. Entonces, aquí hay que decir algo. El miocardio, si recuerdan de fisiología, a diferencia de otros órganos que se nutren de sangre y oxígeno, o sea, se perfunden con sangre de forma permanente, tanto en sístole como en diástole, por ejemplo, el músculo esquelético y cualquier otro tejido, el miocardio no, pues. ¿Por qué? Porque tienen que entender que en sístole se está contrayendo el músculo y por ende el ostium de las coronarias derecha-izquierda se cierra y todas las arterias coronarias son comprimidas, de tal manera que en sístole no hay perfusión miocárdica y si hay es mínima, en forma práctica no hay. Entonces, ¿en qué momento se nutre el miocardio? En diástole. Cuando el músculo está en relajación, en diástole, es el momento que los ostios de las coronarias están bien abiertos y está perfundiendo el miocardio. Entonces, cuando decimos que la tasa del flujo sanguíneo coronario va a determinar el aporte de miocardio al oxígeno y que uno de sus determinantes de este flujo es la presión de perfusión, en forma práctica nos estamos refiriendo a la presión diastólica de la aorta. Y en forma práctica, la presión diastólica de la aorta no es sino la presión diastólica que tomamos con el esfingomanómetro en el brazo del paciente. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, uno de los determinantes del flujo sanguíneo coronario será la presión diastólica del paciente. Entonces, es importante que tenga una presión diastólica por lo menos en 60 milímetros de mercurio.
no es bueno que el paciente entonces haga pues hipotensiones diastólicas. ¿Por qué? Porque esas hipotensiones diastólicas sí o sí están disminuyendo la presión de perfusión del miocardio, disminuyendo el flujo coronario y por ende pueden inducir por disminución del aporte de oxígeno isquemia. Así de simple. Y es lo que ocurre en patologías como por ejemplo la insuficiencia aórtica, cuando es importante la insuficiencia aórtica, o sea, moderada o severa, la diastólica cae y entonces ese paciente puede manifestar clínica de isquemia y viene a través de esto, no porque tenga una placa de ateroma que esté cerrando la arteria coronaria, sino por reducción del flujo que lleva a una disminución del aporte. ¿Y por qué? Porque está disminuyendo la presión de perfusión del miocardio. El otro elemento, dijimos, era que determinaba el flujo sanguíneo coronario es la resistencia, ¿no? Vascular coronaria, o sea, la resistencia del vaso coronario. Esta resistencia dijimos también que dependía de dos elementos, de la compresión externa y de la regulación intrínseca. Entonces vamos a revisar eso. Compresión externa. Hay que entender que sobre los vasos coronarios hay una compresión que está generada por la presión intramiocárdica en sístole. O sea, en sístole, la presión dentro del miocardio, dentro de las fibras musculares, va en aumento. Y ese aumento de presión intramiocárdica, así se llama, ¿qué está haciendo? Está comprimiendo vasos coronarios, tanto los pequeños que están dentro del miocardio mismo, metidos dentro del músculo, como también está haciendo una compresión sobre los vasos epicárdicos, subepicárdicos, que son los grandes, ¿no? Y que son los que suelen taparse con las placas de ateroma. Entonces, sobre ambos, los pequeños y los grandes, se ven comprimidos por la presión intramiocárdica que se genera en sístole. Por otro lado, ¿eso qué quiere decir? Que en sístole aumenta la resistencia vascular coronaria, es obvio. Por otro lado, hay que entender que el subendocardio, que está, digamos, aumento de presión del músculo cardíaco. Entonces, como aumenta la presión que ejerce el músculo porque se está contrayendo, aumenta la presión dentro del ventrículo. Entonces, a esto se le denomina presión intraventricular, que está aumentando a la par que aumenta la presión intramiocárdica. Son dos presiones. ¿Y quién está en el medio? Como un sándwich, digamos, un sándwich, está el subendocardio. Entonces, ese subendocardio se ve pues apretado, por un lado, por la presión intramiocárdica y por otro lado, por la presión intraventricular que está elevando. Y es por eso que esa compresión externa que sufre el subendocardio es mucho mayor que la compresión externa que pueden sufrir las capas musculares más externas del miocardio. Y esa es la razón por la cual la isquemia o los infartos empiezan desde el subendocardio y van atravesando el músculo hasta llegar al epicardio. Pero ¿dónde empiezan? En el subendocardio. Es por eso que hay dos tipos de infarto, el transmural o ST elevado y el subendocárdico, así se llama, que es el no ST elevado. ¿Y por qué subendocárdico? Porque empieza ahí, pues. Empieza ahí y se queda ahí el S. En cambio, el otro empieza ahí y termina en las partes más externas del músculo. ¿Listo? Una de las razones, bueno, es la única, es esta explicación de la compresión externa que se desarrolla en sístole por la contracción del músculo cardíaco y lo agarra al subendocardio y lo aprieta entre la presión intramiocárdica que está subiendo y la intraventricular que por ende también sube. ¿Listo? Es aquí donde empieza el problema isquémico y es ahí donde, por ejemplo, cuando damos un isorbide, un nitrito, es un vasodilatador que donde nos conviene que trabaje más es justamente a este nivel también, ¿sí? Ya.
Ahora pasemos al otro brazo del aporte de oxígeno al miocardio, que es la regulación intrínseca. Ya no es la compresión externa, sino es la regulación intrínseca. El miocardio, en estado basal, retira la mayor cantidad de oxígeno que puede de la sangre, a diferencia de otros tejidos que no hacen eso. Por ejemplo, el músculo esquelético, ahora que estamos todos sentados frente a la computadora, el músculo esquelético está en estado basal, no está retirando, no está extrayendo todo el oxígeno que puede de la sangre que fluye por este músculo, no, solo lo hace en respuesta a demanda. ¿Cuándo es la demanda? Cuando yo me levanto y corro, pues, entonces aumenta la demanda de oxígeno por el músculo esquelético y ahí es donde extrae gran cantidad de sangre y tiene que sangre extraer. En cambio, el miocardio no. El miocardio en estado basal, entendamos que el miocardio en estado basal está funcionando, ¿no es cierto? Se está contrayendo, no para, nunca para. Entonces, ese es su estado basal. Entonces, ese miocardio en ese estado basal, el trabajo permanente, pero basal, no está respondiendo a aumentando el gasto cardíaco 7 veces frente a un ejercicio. No, 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 está gasto cardíaco basal, 5 litros por minuto, tranquilo, pero latiendo, ¿no? Haciendo su trabajo. Ese miocardio en estado basal extrae la mayor cantidad de oxígeno que puede de la circulación coronaria que le llega. ¿Eso qué quiere decir? Que si el sujeto corre y ese miocardio tiene que aumentar 5 a 7 veces el gasto cardíaco, no es que tiene, digamos, un porcentaje de oxígeno que no lo ha tocado y que lo va a poder extraer. No, no, no hay eso, ya no puede. ¿Por qué? Porque ya basalmente ya extrajo todo lo que pudo. Entonces, ¿qué pasa si el sujeto corre? Lo que tiene que haber, lo que está viendo ahí es un requerimiento adicional de oxígeno que se va a cubrir mediante un aumento del flujo sanguíneo. O sea, acá el músculo cardíaco se ve obligado a aumentar el flujo sanguíneo para poder satisfacer el aumento de demanda que pueda tener. ¿Listo? Y el mecanismo más importante para esa autorregulación, porque esa es una autorregulación del flujo que las coronarias solitas la hacen, es justamente regular la resistencia vascular. Es así como lo hace, ¿de acuerdo? A eso se le conoce entonces como una regulación intrínseca y tiene que regular solo, la coronaria tiene sus mecanismos para regular esto. Los factores que intervienen entonces en esta autorregulación son 3. Uno es por acumulación de metabolitos locales, que ahorita los vamos a explicar, que justamente van a aparecer y aumentar en cantidad cuando el sujeto está aumentando el consumo de oxígeno. Entonces se empiezan a acumular metabolitos locales que van a ser los que activan esa autorregulación para que aumente el flujo y pueda ese músculo extraer el oxígeno que necesita para soportar ese aumento de consumo de oxígeno al que ha sido llevado, ¿no? ¿Por qué? Porque corrió el dueño de ese corazón. El otro factor que interviene es las sustancias derivadas del endotelio, ese que vimos en la clase pasada. Entonces, echa mano a las sustancias derivadas del endotelio para regular esto. ¿Cuáles son las que le son de utilidad? Los factores relajantes, obviamente, porque en contra más bien estarán los constrictores. Y el tercer elemento es la inervación del tejido, ¿no es cierto? De los músculos, de las células musculares lisas, de las paredes, de las arterias coronarias. Entonces, esta autorregulación o regulación intrínseca se hace en función de metabolitos locales, sustancias derivadas del endotelio, las relajantes e inervación tisular. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Hablemos de los factores metabólicos. Por ejemplo, se describe que cuando el sujeto entonces aumenta el consumo de oxígeno del miocardio, como digo, por ejemplo, corre, entonces requiere más oxígeno, pero hemos dicho que no lo tiene a la mano. ¿Por qué? Porque ya no hay de dónde sacar más oxígeno.
por el flujo que en ese momento, en estado basal, ya estaba pasando pues el miocardio. ¿Eso a qué lleva? Si no tiene de dónde sacar oxígeno, eso está llevando a una hipoxemia transitoria en el momento que arranca ese esfuerzo, ¿sí? Esa hipoxemia, ¿qué haría? Hace que se inhiba el metabolismo aeróbico. ¿Por qué? Porque ya no tiene oxígeno para seguir usando el metabolismo aeróbico. Al inhibir el metabolismo aeróbico, deja de usar la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, con lo cual disminuye la formación de ATP y otros fosfatos de alta energía que requieren de oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay un déficit de oxígeno, porque el sujeto empezó a hacer actividad física fuerte y el miocardio se quedó sin oxígeno a través de sus coronarias. Entonces, abandona el metabolismo aeróbico, disminuye la producción de fosfatos de alta energía, incluido el ATP. Al no formarse ATP, se empieza a acumular el ADP y el AMP, y estos, ¿qué van a hacer? Van a degradarse en adenosina. ¿Y qué es la adenosina? Es un potente vasodilatador. Entonces, ¿qué hace la adenosina? Una vez que se degradaron estos, ¿por qué? Porque no se están formando ATP, o sea, se tiene que ir a algún sitio esto. ¿A dónde se va? Hacia adenosina. Y esa adenosina disminuye el ingreso de calcio al interior de las células musculares lisas del vaso, con lo cual se produce una relajación de la fibra muscular lisa, lo que obviamente va a llevar a una vasodilatación de la coronaria con un aumento del flujo coronario. Este es el mecanismo metabólico por el cual se autorregula de forma intrínseca el flujo coronario frente a un aumento de demanda. Es así como aumenta el aporte. Tiene que haber todo esto. ¿Sí? Muy bien. Otros metabolitos, porque la adenosina no es el único, se han identificado otros. ¿Cuáles son esos otros? Que también tienen una acción vasodilatadora por un mecanismo parecido. El lactato, el acetato, los hidrogeniones, el dióxido de carbono. Pasemos al segundo elemento, ya no factores metabólicos como los que acabo de mencionar, sino ahora hablemos de los factores endoteliales, que esto tiene que ver con la clase que hicimos ya. Entonces, recordemos que el endotelio produce sustancias vasoactivas, que son los factores relajantes derivados del endotelio, óxido nítrico, prostaciclina, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. El óxido nítrico se difunde hacia el interior del músculo liso de la arteria que está contigua a ese endotelio, ¿no? Está al ladito del endotelio. Entonces, ese óxido nítrico se difunde hacia la célula muscular lisa de la coronaria y relaja la célula por medio del monofosfato de guanosina cíclico. El endotelio, cuando es normal, tiene una producción normal de este óxido nítrico para que haga esto, que recibe un estímulo adicional por muchas sustancias y en diversas situaciones. O sea, acá lo que dice es que hay una premisa para que este óxido nítrico vasodilate el músculo de la coronaria, de la pared de la coronaria, necesita que sea normal el endotelio. Y además va a responder a estímulos, que pueden ser otras sustancias, como vamos a ver, o determinadas situaciones. La liberación del óxido nítrico aumenta cuando el endotelio es expuesto a acetilcolina. ¿Se ha visto eso? Cuando es expuesto el endotelio a trombina, a productos de agregación plaquetaria como la serotonina, el adenosinfosfato, también aumenta la producción de de óxido nítrico por el endotelio normal, cuando el endotelio está sujeto a una tensión por cizallamiento del propio flujo sanguíneo. Si bien el efecto directo de estas sustancias, por ejemplo, acetilcolina, sobre el músculo liso es vasoconstricción, porque es lo que genera si actuara directamente sobre el músculo liso,
Pero acá no está actuando directamente sobre el músculo liso, sino está partiendo del endotelio, de la célula endotelial. Entonces, ¿qué hace? La liberación que induce el óxido nítrico a partir del endotelio normal hace que lo que ocurra finalmente es una vasodilatación. O sea, a ver, la acetilcolina, si actuara directamente si viniera de otra fuente que no fuera que no interviniera en el endotelio, sino que la acetilcolina viene de frente sobre el músculo liso de la pared de la coronaria, ¿qué le va a provocar? Vasoconstricción. Pero ¿qué hace esa acetilcolina? No va a ir pues directamente sobre el músculo liso, porque tienen que entender que el músculo liso es la capa media, y hay una capa íntima que está antes, ¿no? Hacia el lumen, por donde le llega la acetilcolina. Entonces, esa capa que está es el endotelio, y la acetilcolina primero interactúa con el endotelio antes de interactuar con el músculo liso. Al interactuar con el endotelio, genera producción de óxido nítrico, lo que va a producir, se mete el óxido nítrico a la célula muscular lisa y termina produciendo vasodilatación, algo que si no hubiera un endotelio normal en el medio, habría producido vasoconstricción, lo cual quiere decir que eso sí produciría la acetilcolina en un paciente que tiene un endotelio disfuncionante, ese que vimos la clase pasada. Si el paciente tiene una disfunción endotelial por factores de riesgo aterosclerótico coronario, como vimos, la acetilcolina en ese endotelio disfuncionante se pasa por de frente y se mete a la célula muscular lisa y provoca vasoconstricción. En cambio, en un paciente sano que no ha tenido ese distrés oxidativo por factores de riesgo coronario, que tiene un endotelio normo funcionante, evita que ocurra eso. ¿Por qué? Porque finalmente atenúa esa acción y termina produciendo vasodilatación. ¿Se dan cuenta el papel tan importante de un endotelio normal y de buscar que nuestros pacientes tengan un endotelio normal? La prostaciclina es otro de los factores relajantes del endotelio. La prostaciclina, metabolito del ácido araquidónico, tiene también acción vasodilatadora y por estímulos similares a los que hemos descrito. Más bien el mecanismo ya no es a través de la guanina, sino es a través de la adenosina, del AMP cíclico. ¿Listo? El tercer factor que hemos estado enumerando de los vasodilatadores producidos por el endotelio, ¿no? El factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Es una sustancia difusible que se libera por el endotelio y hace lo que dice su nombre, hiperpolariza la célula. Por ende, relaja las células musculares lisas que están al lado, porque si hay hiperpolarización ya no hay entrada de calcio, ya no se contrae y entonces el producto final es relajación. ¿De qué? De la pared de la coronaria. ¿Quiénes estimulan la liberación por el endotelio de este factor hiperpolarizante derivado del endotelio? Nuevamente, la acetilcolina y también el flujo sanguíneo pulsátil normal dentro de la arteria. Parece actuar más sobre arteriolas pequeñas que sobre las de más calibre, sobre las que sí actúa el óxido nítrico y la prostaciclina. La endotelina 1 es el más representativo de los factores negativos, ¿no? De los vasoconstrictores que libera el endotelio. Potente vasoconstrictor. Estimulan su producción, ¿quién? La trombina, la angiotensina 2, la adrenalina, la tensión de cizallamiento del flujo sanguíneo. Si se dan cuenta, esta tensión de cizallamiento y esta trombina también estimulan al óxido nítrico. O sea, así juega este mecanismo fisiológico, de tal manera que puede estimular o la dilatación o la contracción, ya sea a través del óxido nítrico, ya sea de la prostaciclina, por un lado, o en el otro brazo, lo opuesto, a través del endotelio. Entonces, aquí estos son unos dibujos de Lilly,
donde miren cómo nos pone, esta es la célula endotelial y esta es la célula del músculo liso. Entonces, aquí están los agonistas que se han mencionado, la acetilcolina, la histamina, la serotonina, actuarían haciendo que esta enzima, la sintetasa del óxido nítrico, haga que la L-arginina se convierta en este producto y óxido nítrico. ¿Dónde? Dentro del endotelio normal, estimulado por esto. Dentro del endotelio normal, este óxido nítrico difunde ¿hacia dónde? Hacia la célula vecina, que es el músculo liso de la pared de la arteria. Y este óxido nítrico lo que hace es actuar sobre esta enzima, la ciclasa de la guanina, y hace que este tipo de guanina se convierta en esta otra, que es la cíclica, y este es el producto que finalmente produce la relajación. En cambio, si esta acetilcolina encontrara una célula endotelial disfuncionante que no va a estar en capacidad de producir óxido nítrico, es algo así como que se pasa de frente y no va a producir relajación, va a producir vasoconstricción, más bien. Entonces, aquí tenemos vasodilatadores dependientes del endotelio, nuevamente acetilcolina, serotonina, trombina, la tensión de cizallamiento, que actúan haciendo que se produzca óxido nítrico en el endotelio, esta es la célula endotelial, esta es la muscular, y ese óxido nítrico actúa a través del GMP cíclico, produciendo relajación. Los mismos estímulos actúan sobre la prostaciclina, que más bien actúa a través del AMP cíclico, produciendo relajación. Algunos de estos estímulos, como la acetilcolina, actúan sobre el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, produciendo relajación. Y miren cómo aquí más bien el brazo vasoconstrictor, el malo por decir, que es la endotelina 1, se activa también por trombina, que está acá, por trombina, angiotensina 2, por adrenalina, y estimula la producción de endotelina por la célula endotelial, difunde hacia el músculo y genera contracción. Entonces, lo que tiene que haber es un equilibrio, ¿no es cierto? Y ese equilibrio, en lo fisiológico, en un endotelio normal, es que el equilibrio resulte en esto, relajación. Eso es lo fisiológico, pero requiere un endotelio normofuncionante. Ahí donde el endotelio ya está hace disfunción, ya está en problemas, porque lo que va a predominar es la contracción. Y el tercer elemento de esa autorregulación eran los factores neurales. Se ha visto que el sistema parasimpático contribuye poco. Todo está a cargo del sistema simpático, que actúa por dos brazos. Por un lado, estimula receptores alfa-adrenérgicos cuando lo hace así, a nivel del músculo liso de la coronaria, ¿sí? Se produce vasoconstricción, pero también el simpático puede estimular receptores beta-1 adrenérgicos también del músculo liso y se genera vasodilatación. O sea, a través del mismo simpático se puede producir cualquiera de las dos dependiendo de qué receptores del músculo activa. Vamos a hablar de la demanda miocárdica de oxígeno, porque hasta aquí hemos hablado del aporte, para entender cómo es y se entienda ya cuando hagan la clase de cardiopatía isquémica en semio 2, ahí tienen que ir recordando estas cosas para integrarlas y entender por qué ocurren las cosas como ocurren. Demanda miocárdica de oxígeno. A ver, la demanda de oxígeno por el miocardio tiene varios determinantes. Uno de ellos es el estrés parietal del ventrículo, así se llama. ¿Qué debemos entender por el estrés parietal del ventrículo? Es la fuerza que actúa sobre las fibras miocárdicas, tendiendo a separarlas y que obliga una inversión de energía para oponerse a esa separación. A eso se le conoce como estrés parietal del ventrículo. ¿De acuerdo? Cuanto mayor sea el estrés parietal del ventrículo, o sea, cuanto mayor energía se requiera invertir para impedir que se separen esas fibras, entonces hay un mayor consumo de oxígeno por el miocardio. Entonces, uno de los determinantes de la demanda de oxígeno por el miocardio viene a ser el estrés parietal del ventrículo.
El estrés parietal del ventrículo tiene esta fórmula. Es directamente proporcional a la presión intraventricular, al radio del ventrículo y es inversamente proporcional al espesor de la pared del ventrículo. A esta fórmula que habla del estrés parietal del ventrículo se le conoce como la relación de Laplace o Laplace. Entonces, ¿qué significa? Que cuanto mayor sea la presión intraventricular, hay un mayor estrés parietal y por ende mayor consumo de oxígeno. Ejemplos. ¿Quiénes tienen una mayor presión intraventricular? Por ejemplo, los pacientes que tienen patologías que generen sobrecarga de presión al ventrículo izquierdo. Dos ejemplos, los comunes. Estenosis severa de válvula aórtica o una hipertensión arterial sistémica severa, que no está controlada con la medicación que se le da. Entonces, estas dos generan sobrecarga de presión al ventrículo y hace que aumente la presión intraventricular. Al aumentar entonces la presión intraventricular, está aumentando el estrés parietal del ventrículo y por ende aumentando el consumo o demanda de oxígeno por el miocardio. ¿Listo? Ya. El otro factor es el radio del ventrículo. Ejemplo. Cuanto más dilatado esté el ventrículo fuera de lo normal, de su dimensión normal de la cavidad, si está dilatado, quiere decir que ha aumentado el radio del ventrículo. Entonces, si aumenta el radio del ventrículo, aumenta el estrés parietal. Ejemplos. Insuficiencias de las válvulas cardíacas. ¿Cuáles? En el izquierdo, del que estamos hablando de una insuficiencia de válvula aórtica, una insuficiencia de válvula mitral, como van a ver en la clase de semio que les van a dar. Esas insuficiencias generan sobrecarga de volumen. ¿A quién? Al ventrículo. Esa sobrecarga de volumen termina aumentando el radio porque lo dilata y eso genera aumento del estrés parietal del ventrículo. Otro ejemplo, paciente que hace un infarto agudo de miocardio y remodela el ventrículo, o sea, las células necrosadas son reemplazadas por tejido fibrótico y eso hace que el ventrículo abandone su geometría normal y plop, se dilate. Y eso se llama miocardiopatía dilatada isquémica, secundaria a un infarto agudo de miocardio. ¿Qué estoy diciendo? Dilatada, o sea, el radio del ventrículo aumentado. Entonces, ese paciente, posterior a su infarto, tiene un mayor estrés parietal del ventrículo, por ende, un mayor consumo de oxígeno por el miocardio. Y en un corazón en el cual necesitamos que tenga poco consumo de oxígeno, pero lamentablemente su propia patología le está jugando en contra. Ahora, esta H es el grosor de la pared ventricular. ¿Qué quiere decir? Que es inversamente proporcional. O sea, cuanto más gruesa sea la pared del ventrículo, hay menor estrés parietal, menor consumo de oxígeno. Esa es la explicación que se da para el por qué pacientes, por ejemplo, que por la sobrecarga de presión, por ejemplo, una estenosis de válvula aórtica, al aumentar la presión intraventricular está aumentando la demanda, pero al aumentar compensatoriamente el grosor de la pared, porque genera hipertrofia concéntrica compensatoria, entonces engruesa la pared, por acá disminuye. O sea, por acá aumenta y por acá disminuye. ¿Quién? La misma estenosis de válvula aórtica. Lo propio ocurriría con una hipertensión arterial. La hipertensión arterial sistémica, por acá aumenta el estrés parietal, y como produce una hipertrofia concéntrica del ventrículo secundaria a la hipertensión, aumenta este factor y disminuye. O sea, hay una lucha entre ambas cosas. Y por un lado aumenta, por otro lado baja. Lo que predomina, obviamente, es lo que determina qué estrés parietal hay. Entonces, el estrés parietal es uno de los determinantes de la demanda de oxígeno por el miocardio. El otro determinante es la frecuencia cardíaca. Esto es simple de entender, ¿verdad? Si aumenta la frecuencia cardíaca, está aumentando el consumo de oxígeno del miocardio, eso es obvio. Entonces, eso es lo que ocurre en pacientes con taquiarritmias que llegan por emergencia con 170, 200 por minuto, en pacientes con crisis de hipertiroideas,
en pacientes, en fin, hasta en una fiebre, ¿no? Un paciente que tiene de temperatura 40 de fiebre, obviamente la frecuencia cardíaca está acelerada y está aumentando el consumo de oxígeno y la demanda de oxígeno por el miocardio, ¿sí? La contractilidad miocárdica es el tercer elemento que determina qué demanda de oxígeno tiene el miocardio. Si la contractilidad, que ustedes saben por fisiología, se denomina inotropismo, a esto se le denomina cronotropismo. Entonces, si el inotropismo aumenta, o sea, la contractilidad miocárdica, también aumenta la demanda. Entonces, esto generalmente aumenta pues en función de fármacos, ¿no? Cuando uno aumenta fármacos, que aumenten contracción, como por ejemplo la noradrenalina, la dopamina, la butamina, que usamos en pacientes que están chocándose, que por cualquier otro motivo la presión se cae al suelo, se los ingresa en UCI y se les pone inotrópicos positivos. Ya, está bien, estamos transitoriamente manejando la presión, ¿no? Porque aumentamos la contractilidad, pero a un precio que no es despreciable y que hay que tomarlo en cuenta, que estamos aumentando la demanda de oxígeno del miocardio, ¿sí? Pasemos a hablar del flujo coronario. Para eso existe esta ley, la de Poiseville, donde el flujo es directamente proporcional al gradiente de presión. Este es la letra pi, que cuando quise poner aquí el pi, me maté buscando y no lo encontraba en los símbolos, ¿ya? Este es el pi, por si acaso. Y esta es el radio elevado a la cuarta potencia, es un número. Esto es la viscosidad sanguínea y esta es la longitud del vaso. Entonces, la ley de Poiseville nos dice que el flujo coronario está determinado por estos factores, ¿sí? ¿Cómo así? Esta gradiente de presión es la diferencia de presión entre dos puntos. Entonces, ¿qué significa? Que cuanto mayor sea la diferencia entre el punto donde se origina la presión que va a impulsar esa sangre y el punto distal donde está acabando, digamos, de circular la sangre, cuanto mayor sea la diferencia entre el inicio y el fin, el flujo es mayor. ¿Listo? Debemos entender que el inicio de esto es donde está pues, la bomba cardíaca impulsando la sangre a gran presión y esta es la parte final, ¿sí? Entonces, a mayor gradiente, mayor flujo. Eso es una ley física. El radio del vaso, en este caso el vaso coronario. El radio del vaso, cuanto más radio tenga, o sea, esté más abierto, más vasodilatado, hay mayor flujo. Cuanto menor radio, o sea, vasoconstricción, menor flujo. Esto es la viscosidad sanguínea, está en el denominador. Cuanto mayor sea la viscosidad sanguínea, menor flujo. Pacientes con policitemia, 22 gramos por decilitro de hemoglobina. ¿Qué problemas están teniendo? Están disminuyendo flujo. ¿Por qué? Porque su viscosidad sanguínea es pues mayor que el que tiene 16, 14 o 12. Entonces, la viscosidad sanguínea está en el denominador. Si aumenta la viscosidad en pacientes policitémicos, el flujo disminuye. La longitud del vaso. Cuanto más largo sea el vaso, obviamente el flujo cae. Es como si yo conecto una manguera a una fuente de agua en mi jardín. Si la manguera es de corta longitud, sale un buen flujo por el extremo. Si yo compro una manguera 3 veces más larga, va a salir también agua, pero va a salir bastante menos flujo. ¿Por qué? Porque la longitud aumenta, ¿sí? Entonces, estas cosas influyen, es la ley de Poiseville, influyen sobre el flujo coronario, sí, y ya sabemos cómo. El flujo sanguíneo coronario lleva oxígeno a los miocitos, obvio, y retira dióxido de carbono, ácido láctico, iones de hidrógeno, producto del metabolismo. El corazón consume el 7% del requerimiento de oxígeno corporal del organismo. La función cardíaca
es altamente dependiente de que se mantenga un flujo coronario adecuado y se module. Si no se logra eso, la función del corazón empieza a dar problemas, ¿sí? El miocardio, y sobre todo el subendocardio, ya lo hemos explicado, es el tejido con requerimientos aeróbicos basales más altos del organismo. El subendocardio, su requerimiento de oxígeno es 8 a 10 mililitros de oxígeno por minuto por 100 gramos de tejido, frente a 0.15 mililitros de oxígeno por minuto por 100 gramos de tejido en el músculo esquelético. ¿Eso qué quiere decir? Que los requerimientos de oxígeno del subendocardio son casi 100 veces más que el requerimiento de oxígeno del músculo esquelético. Háganse la idea. 100 casi, si están viendo acá y hacen la proporción, casi 100 veces más. El flujo coronario está influido por la compresión extravascular, lo hemos explicado. A lo largo del ciclo cardíaco, las variaciones en presión intramiocárdica e intracavitaria modifican drásticamente la resistencia vascular coronaria, ya lo hemos dicho. Durante la sístole cardíaca se produce flujo retrógrado en las arterias coronarias y flujo anterógrado en las venas coronarias. ¿Esto qué significa? Que lo que dijimos, bueno, a ver, en sístole no hay perfusión porque no hay flujo anterógrado en las coronarias. ¿No es que hemos dicho que se cierran los ostium? Y más bien al estar contrayéndose el músculo y apretando, comprimiendo las coronarias, hay un flujo hacia atrás, es como un ordeñamiento reverso hacia atrás. Y lo que sí fluye hacia adelante es la sangre coronaria, pero a través de las venas coronarias. ¿Ya? Eso ocurre en sí. Entonces, cuando viene la diástole, que es donde sí se va a perfundir el músculo cardíaco por las coronarias, en la parte inicial de la diástole, ¿qué tiene que hacer? Tiene primero que llenar lo que ha sido desocupado, la sangre que desocupó en sístole la coronaria, ahora tiene que ser llenada al inicio, y recién lo que viene después de esa protodiástole es lo que sirve para perfundir. La isquemia celular ocurre cuando la demanda de oxígeno aumenta respecto al suministro arterial máximo o cuando ocurre una disminución absoluta del suministro de oxígeno. Lo dije al inicio, pero lo vuelvo a explicar. A ver, nosotros vamos a tener pacientes con cuadros clínicos de isquemia miocárdica. ¿Cuándo? Una forma es cuando aumenta la demanda de oxígeno a tal punto que no aumenta de forma equitativa el aporte. ¿Y cuándo puede ocurrir eso? Cuando la arteria coronaria tiene una placa de ateroma significativa, quiere decir que ocupa más del 50% de la luz y no permite que el flujo sanguíneo aumente en la misma proporción que la demanda cuando el sujeto se puso a correr. Entonces hay un aumento de la demanda, pero sin el subsecuente aumento del aporte. ¿Por qué? Por ejemplo, por una placa de ateroma significativa. Por ejemplo, porque ese paciente al ya tener placa de ateroma, además, obvio, ya tenía disfunción endotelial y sabemos que un endotelio disfuncionante autorregula mal hacia la relajación la coronaria y más bien lo hace hacia la vasoconstricción, como acabamos de revisar. Y eso es un elemento más, además de la obstrucción física por la placa de ateroma en el lumen de la arteria, es la autorregulación, la balanza se va a la constricción y no a la vasodilatación, lo cual hace que entonces no puede aumentar el aporte de oxígeno a un miocardio que está requiriendo ese aumento de aporte porque ha aumentado la demanda, porque ha corrido el paciente. El paciente corre, aumenta la demanda, pero no puede aumentar en la misma magnitud del aporte por disfunción endotelial, por placa de ateroma significativa, por ejemplo, ¿sí? O también puede ocurrir una isquemia de miocardio porque simplemente hay una disminución absoluta del suministro de oxígeno, sin necesidad que aumente la demanda. Un ejemplo de esto puede ser un paciente, el que les puse antes, un paciente con 5 gramos por decilitro de hemoglobina. Ha disminuido
tanto el suministro de oxígeno que sin necesidad de aumentar demanda, el paciente está echado en cama, hospitalizado en el servicio de gastroenterología porque ha entrado por emergencia con hemorragia digestiva y de pronto toca el timbre y a la enfermera le dice me duele el pecho. Y consultan al cardiólogo y cuando el cardiólogo va le dice una clínica típica de angina de pecho, esa que van a estudiar en SEM. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No es que el paciente tiene una placa de ateroma, no es un paciente de 25 años, no tiene placa de ateroma. Ahí lo que está pasando es una disminución absoluta del suministro de oxígeno, así de simple. O el paciente que tiene una placa de ateroma vulnerable, se rompe, ocurre una obstrucción, un trombo que ocupa la luz, un 80% de la luz, una disminución absoluta, brusca de oxígeno y ocurre isquemia, ¿no? Y si la obstrucción es total, infarto. O sea, ya es una isquemia severa que es necrosis, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, que fisiopatológicamente la isquemia de miocardio se puede provocar por cualquiera de estos brazos, ¿sí? Ya está. Y ahora, por aumento de demanda. ¿Cuándo puede aumentar la demanda ya he puesto yo ejemplos, ¿sí? Para que lo entiendan, pero acá ya de forma sistemática. Aumento de demanda puede ocurrir por aumento de frecuencia cardíaca. Ejemplos, crisis hipertiroideas, estados febriles severos, taquiarritmias paroxísticas, ocurre aumento de frecuencia cardíaca y el paciente hace isquemia. Son pacientes que vienen por emergencia diciendo que les duele el pecho y sienten que les palpita. Los examinamos y están con un pulso que no se puede ni contar por la rapidez. Les colocamos el monitor en shock trauma y está latiendo a 200 por minuto. ¿Listo? ¿Y qué refiere el paciente? Angina de pecho. Angina de pecho y palpitaciones. ¿Y qué está haciendo? Un aumento de frecuencia. ¿Qué ha generado el aumento de frecuencia? Aumento de demanda, isquemia de miocardio. Y el paciente tiene 25 años. No tiene una placa de ateroma. Por aumento de demanda, se produce isquemia miocárdica, por ejemplo, cuando hay aumento de la tensión parietal del ventrículo izquierdo. Ya hemos visto que esa tensión parietal puede ser por sobrecargas de presión, estenosis aórtica, hipertensión arterial, por sobrecarga de volumen, insuficiencias valvulares, ¿sí? Por aumento de contractilidad, esto ocurre por descargas simpáticas, ¿no? Un paciente hace ejercicio, el simpático se activa y si además tiene una placa de ateroma ya, además, una placa de ateroma ahí del 50%, al aumentar la contractilidad por acción del simpático, pues, puede haber isquemia miocárdica, ¿no? Las crisis hipertiroideas también generan esto, la administración de fármacos simpático-miméticos o lo que les decía, los inotrópicos positivos en unidades de cuidados intensivos. Por disminución en el suministro de oxígeno, o sea, el otro brazo, debido a disminución del contenido de oxígeno sanguíneo, como por ejemplo intoxicación por monóxido de carbono, anemia, etcétera. O sea, lo que está bajando es el contenido de oxígeno en sangre. O debido a anormalidades de la arteria coronaria, ¿sí? ¿Cuáles son las anormalidades de la arteria coronaria? Ahí tenemos, Magpi en su libro nos pone, él titula Causas de arteriopatía coronaria, o sea, anormalidades de la arteria coronaria. Tenemos de etiología aterosclerótica, por vasoespasmo, por embolismo, congénita. De todas estas, la aterosclerótica, es la etiología que cubre el 90-95% de las anormalidades coronarias. Por eso es que cuando uno habla en la clínica de enfermedad coronaria, isquemia miocardio, etcétera, todos estamos pensando en la etiología aterosclerótica, esa que ha meritado una clase sola la fecha pasada. Esto es lo que dedicamos a esa clase. Estas son causas básicas que no superan el 10% entre todas ellas, incluso 5% podrían ser, ¿sí? El espasmo puede tener diferentes formas de producirse. Miren, acá hablan de cosas que ya hemos revisado, ¿eh? La histamina, la serotonina, las catecolaminas, los factores derivados del endotelio.
han visto la autorregulación. Entonces, esa autorregulación, sin necesidad de placas de ateroma, podrían generar un espasmo. La embolia es rarísimo, generalmente es por vegetaciones. Pacientes con endocarditis, una vegetación en la válvula aórtica se desprende, viaja ese pedacito de vegetación y se mete a etapa 1 de los ostium de las coronarias, cualquiera de ellos, y genera pues un isquemia o un infarto. Es raro. Las congénitas todavía son más raras, existen pero son más raras. Y miren que la frecuencia de presentación para MASPI nos dice 1 al 2% de la población. Y lo que es más, son asintomáticas, o sea, no hay síntomas, o sea, pasan inadvertidas en realidad. ¿Cuál es la principal etiología? La aterosclerosis, que como lo pone aquí MASPI, está resumiendo lo que dijimos en la clase anterior. ¿Está relacionada con quién? Con los factores de riesgo que son hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, tabaquismo y antecedente familiar de aterosclerosis. Acuérdense, padre o hermanos antes de los 55 años haber tenido un síndrome coronario o madre o hermana antes de los 65 síndrome coronario. Hemos visto condiciones que pueden generar isquemia por aumento o por disminución, y también puede haber mixtas, ambas. Un ejemplo típico es la cocaína. Los sujetos que consumen cocaína se agreden por dos vías. Por un lado, se ha visto que la cocaína inhibe la recaptación de la noradrenalina en las terminaciones nerviosas adrenérgicas del corazón, de tal manera que lo tienen al corazón todo el tiempo, las 24 horas del día, bajo acción del simpático. Ya ustedes saben que el simpático aumenta fuerza de contracción, aumenta contractilidad, produce vasoconstricción en las arterias, incluidas las coronarias. Entonces, pues, obviamente es entendible que el sujeto que consume cocaína se está jugando con el diablo para que le dé un infarto, y es lo que le pasó a Maradona, ¿no es cierto? Ya. Y por otro lado, por este lado están aumentando el consumo. ¿Por qué? Porque están sometidos al simpático, todo ello. Y por otro lado, disminuyen el aporte, la cocaína. ¿Cómo así? Porque genera vasoespasmo. O sea, por un lado, activa el simpático, que es el que aumenta el consumo de oxígeno, y por otro lado, produce vasoespasmo para disminuir el aporte. O sea, por las dos vías, la cocaína genera infarto o síndrome coronario, así que no llegue al infarto. Entonces, en gente joven, que ustedes diagnostican clínicamente un síndrome coronario, la pregunta obligatoria es si consume cocaína. El problema es que, como en nuestro país hay bastante, o sea, no se acostumbra, no se tiene esas costumbres que otros países de consumo de drogas en esa magnitud de otros países, hay cierto reparo en decirlo, no es que en otros lados que lo dicen como si fuera un orgullo. Acá no, acá lo mienten, lo niegan, lo ocultan. Ese es el problema para nosotros los médicos, porque no sabemos si creerles o no creerles, ¿sí? A los que hacen infarto jóvenes, por ejemplo. Este es un cuadro de Bramwell, que lo busqué en la última edición para pegarlo, pues, que esté más claro, y en la última edición no ha salido. Este es de la penúltima, y le tomé foto y lo puse ahí, pero lo escaneé, no foto, lo escaneé, pues. Por eso sale así medio borroso. Pero lo que me interesa es que este cuadro, por si acaso, no interesa lo que diga acá, porque Bramwell en su libro lo puso para ver las acciones de los nitritos, el fármaco nitrito. Entonces, estas flechitas en morado, lila, son las acciones de los nitritos a todo ese nivel. No interesan esas flechitas, por si acaso. Yo lo he puesto porque es un resumen de lo que hemos visto hasta acá. Acá dice isquemia y lo que genera, ¿no? Isquemia, ya, de miocardio, que es de lo que estamos hablando. La clase es esto, isquemia. Entonces, miren acá cómo la isquemia se puede producir. Aquí necesidades de oxígeno, demanda y aporte. Entonces, ¿cuándo? Cuando la demanda de oxígeno aumenta, ¿por qué? Por aumento de frecuencia cardíaca. Cuando aumenta la demanda de oxígeno, por aumento de contractilidad. Cuando aumenta la demanda de oxígeno, por aumento de la tensión parietal del ventrículo, que puede ser tanto por sobrecargas de presión, hipertensión arterial, estenosis aórtica, como por sobrecargas de volumen, insuficiencias de válvula aórtica, válvula mitral. ¿Listo? Aquí,
¿El aporte de oxígeno puede llevar a isquemia? Claro. ¿Cuándo? Cuando disminuye el aporte de oxígeno. ¿Y cuándo disminuye? Cuando disminuye el flujo sanguíneo coronario. ¿Y cuándo disminuye el flujo sanguíneo coronario? Aquí nos ponen cuando disminuye la gradiente de presión. ¿Se acuerdan que vimos que había un gradiente de presión? Ya. ¿Y cuándo puede disminuir el gradiente de presión? Cuando disminuye la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, que sería como la bomba, entonces disminuye la gradiente y el flujo, o cuando disminuye la presión diastólica de la aorta. Esto ocurre en insuficiencia aórtica severa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bajo cualquiera de estos hay de una disminución del gradiente de presión, ya sea porque este cae o el otro sube y genera caída de flujo. También puede haber disminución del flujo sanguíneo coronario cuando la diástole es muy breve. ¿Y cuándo es muy breve? Cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, en taquicardias, la diástole dura tan poco que viene muy poca sangre baja de la aurícula al ventrículo, el gasto cardíaco cae, cae el flujo sanguíneo en general, el coronario y el aporte. Si hay espasmo del vaso, ¿no? Espasmo por serotonina, por cualquier sustancia que lo haya generado, también disminuye el flujo. Y aquí tenemos que por autorregulación local también puede disminuir el flujo y el aporte. Esta autorregulación es la que hemos desarrollado hasta ahora en la clase, toda la autorregulación que hemos hecho mención, ¿sí? Entonces, como ven, este es un diagrama que hizo Bramwell con otro objeto, pero donde se puede ver más o menos el resumen de las cosas que hemos hablado hasta acá. El aporte de oxígeno está en relación directa con el flujo coronario, entonces, ¿sí? Y este se autorregula en relación con el óxido nítrico endotelial, pudiendo aumentar 6 veces independiente del volumen sistémico. Eso se conoce como reserva coronaria. Este concepto es importante. No todos los órganos tienen esta reserva. Las coronarias tienen esta propiedad de tener una reserva coronaria, que no es sino la capacidad que tienen las arterias coronarias de aumentar el flujo coronario hasta 6 veces el basal, cuando lo requieren. Pero ¿saben qué requiere esto? Un endotelio normal. ¿Por qué? Porque se hace a expensas del óxido nítrico, la prostaciclina. Entonces, si el endotelio está disfuncionante, ya disminuye la producción de óxido nítrico, prostaciclina, entonces ya se pierde la reserva coronaria. ¿Listo? Eso tengan en consideración, ¿eh? En la disfunción endotelial disminuye la producción de óxido nítrico, lo que hace que pierda su capacidad vasodilatadora. Además, al disminuir el óxido nítrico, aumenta la obstrucción por placas de ateroma. ¿Por qué? Porque aumenta el ingreso del LDL. Acuérdense que el óxido nítrico sirve como barrera, aquí ya no. Y además es más proclive a la formación de trombo parietal, o sea, acuérdense que hay una hiperagregabilidad plaquetaria, ¿no? O sea, en otras palabras, la disminución del óxido nítrico en un endotelio disfuncionante predispone a vasoconstricción, a una veloz progresión de la placa de ateroma y a una propensión a formarse un trombo y ocurrir un infarto. La aterosclerosis es la causa más común del síndrome coronario. Ya lo he dicho en el gráfico, en el cuadrito de Magpie, ¿sí? Tipos de placa de ateroma. Hay dos tipos de placa de ateroma. Una que es la placa inestable o vulnerable y la otra es la placa estable. Este es un concepto bien antiguo que sigue vigente. Nadie lo ha cambiado todavía. La placa estable se caracteriza porque tiene un núcleo lipídico. A ver, esta es la pared del vaso coronario. El lumen debería ir desde acá hasta acá. Sin embargo, el lumen del vaso solo es esto. Entonces, todo esto que está acá es una placa de ateroma, que tiene dos componentes, como vimos en la clase pasada, un núcleo lipídico rodeado de un tejido fibroso. La placa estable se caracteriza porque tiene un escaso núcleo lipídico con escasas células inflamatorias, o sea, tiene escasos polimorfonucleares, etcétera, etcétera. Y esto hace que le dé estabilidad a la placa porque es poco probable que active su actividad lítica inflamatoria. Y más bien está rodeado por un tejido fibroso, que es colágeno y elastina, grueso,
que le da estabilidad contra la ruptura. Entonces, la fisiopatología de la placa estable es que poco a poco va creciendo en los varones a partir de los 40, en las mujeres a partir de los 50, va creciendo hacia adentro. Antes de esas edades, esta placa estaba creciendo hacia afuera, pero a partir de esas edades empieza a crecer hacia adentro y va obstruyendo la luz del vaso. Se dice que si la placa de ateroma obstruye significativamente el vaso, eso se considera 50%. Algunos dicen 75, 70%. Quedémonos con 50. Entonces, basta que obstruya el 50% de la luz del vaso para que ya pueda dar cuadro clínico, ¿de acuerdo? Y eso ya les hemos dicho, en los varones arranca a los 40, en las mujeres a los 50 años. Ahora, como obstruye, entonces mientras este sujeto esté sentado, en estado basal tranquilo, el flujo sanguíneo que pasa por este lumen disminuido es suficiente para abastecer de oxígeno al poco consumo de oxígeno que ese miocardio tiene en estado basal. Pero si al sujeto se le ocurre correr teniendo esta placa, aumenta el consumo de oxígeno y este 30% de luz permeable no permite aumentar el flujo como debiera ser si hubiera tenido todo permeable. Además, tengan en cuenta que ya no hay reserva coronaria, porque si tiene esta placa es porque tiene disfunción endotelial, entonces se perdió la reserva coronaria. Esta arteria coronaria no tiene la capacidad de aumentar el flujo 6 veces para abastecer el aumento de consumo por el que está corriendo el sujeto. Entonces, no hay eso. Entonces, en conclusión, ¿qué va a ocurrir? Una disminución del flujo coronario, o sea, del aporte, no una disminución, sino hay un aumento del consumo de oxígeno por el miocardio sin un aumento proporcional del aporte por esto. Entonces, como no puede aumentar el aporte para equiparar el aumento de demanda, ocurre isquemia. Entonces, al ocurrir isquemia, se abandona el metabolismo aeróbico, se empieza a usar el ciclo de Krebs, productos finales, ácido láctico y otros que producen dolor, y surge el dolor. El sujeto, por instinto de conservación, siente el dolor, se detiene, deja de correr, pasan los minutos que se ha visto, que son los que suelen pasar, que son de 2 a 20 minutos una vez que se detiene, y vuelve a haber un equilibrio entre la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno al miocardio. Entonces, aquí, ¿por qué se produjo la isquemia? Por un desbalance entre el aumento en la demanda de oxígeno y no pudo haber un proporcional aumento del aporte por esto, por la aterosclerosis. Ya está. Aquí, ¿cómo es? Este es diferente, esta es una placa también de ateroma, pero es una placa vulnerable y que se caracteriza por tener un núcleo lipídico abundante, con abundantes células inflamatorias que son las que en un momento dado se activan, generan metaloproteinasas y capsinas que destruyen el colágeno y la elastina que hay acá, lo adelgazan, lo rompen y se forma un trombo y provoca un síndrome coronario agudo, sea angina inestable, infarto agudo de miocardio o muerte súbita. Esta es la fisiopatología de una placa vulnerable. Se caracteriza por un núcleo lipídico abundante con abundantes células inflamatorias y un estrecho manguito fibroso que no le da estabilidad frente a la ruptura, sino es vulnerable a romperse. Entonces, este paciente no requiere correr para que esto se rompa. Obviamente que si está mira a mí no me toques porque ya se activaron estas células inflamatorias líticas y destruyeron esto, obviamente un pequeño ejercicio se rompe, pero aún así, él puede estar sentado, relajado física y emocionalmente y por la activación de estas células inflamatorias líticas se adelgaza y se termina rompiendo el manguito fibroso y se forma el trombo. Y acuérdense que tiene disfunción endotelial. Entonces hay hiperagregabilidad plaquetaria, no es pues un trombito, es un trombazo. Si el tremendo trombo ocluye parcialmente la luz, angina inestable. Si ocluye el total de la luz, infarto agudo de miocardio o muerte súbita. Esta es la fisiopatología. Entonces, como ven aquí, en el síndrome coronario agudo, no está ocurriendo por un aumento de demanda de oxígeno. Acá era aumento de demanda. Acá lo que hay es una súbita disminución del aporte de oxígeno por la ruptura y trombo enorme. Acá
la fisiopatología de esto es disminución súbita e importante del aporte de oxígeno. En cambio aquí, más bien era aumento de consumo de oxígeno que no es equiparable en aumento de aporte. Listo, ya está entendido esto. Entonces, eso que les he dicho antes es el concepto de la remodelación vascular. Este sería una arteria coronaria normal. Aquí sería un sujeto que de repente ya tiene 30 años y miren cómo ya tiene una placa de ateroma, pero no significativa y que no ha reducido en absolutamente en nada la luz del vaso. ¿Por qué? Porque está creciendo hacia afuera. Aquí el paciente, de repente con 35 años, tiene la placa de ateroma que ha crecido más, pero sigue sin reducir la luz del vaso porque sigue creciendo hacia afuera. Pero a partir de los 40 años en los varones y los 50 en las mujeres, ya no tiene tela a donde estirar hacia afuera la pared del vaso y el crecimiento de la placa ahora sí es hacia adentro, de tal manera que empieza el estrechamiento de la luz del vaso. Y si llega a ser del 50% de la luz, como es acá, entonces empieza el cuadro clínico. Y aquí todavía mucho más, ¿verdad? Ya, entonces este es el concepto de remodelado vascular y es lo que explica por qué el cuadro clínico del síndrome coronario ateroesclerótico, no el que sea por otros motivos de espasmo y otras cosas, no, es el ateroesclerótico. El ateroesclerótico arranca en los varones la clínica del síndrome a partir de los 40 y en las mujeres a partir de los 50. Entonces, el síndrome coronario se suele dividir en agudo y crónico. El agudo, por ruptura de placa inestable, ¿en quién? En el 90-95%, porque hay un 5% o 10% que tiene otras etiologías no ateroscleróticas. ¿Y cuáles son esas? Las que hemos desarrollado ya al inicio de la clase. Esas otras cosas que me he tomado tiempo para tratar que entiendan bien, porque hay que recordar eso. Ya. Entonces, el síndrome coronario agudo en el más del 90% es por ruptura de placa inestable. Está compuesto por la angina de pecho inestable o el infarto agudo de miocardio no ST elevado. Este es el subendocárdico, o no Q. Y el otro es el infarto agudo de miocardio ST elevado, que es el transmural o Q. Y esta es la muerte súbita de esta etiología. El síndrome coronario crónico es por la placa estable que he explicado. ¿Y cuál es ese síndrome? Es la angina de pecho estable, que es por aumento de demanda que no es satisfecha en aumento de aporte. Actualmente, desde hace unos 2 o 3 años en las guías de síndromes coronarios europeas y norteamericanas se han acuñado otros términos, se los menciono para que lo sepan, porque esta clasificación sigue vigente, pero hay nuevos conceptos que no sustituyen lo otro, sino complementan. Se habla de daño miocárdico, que son pacientes en los cuales vemos elevación de troponinas, pero que no configuran infarto, pero sí daño miocárdico. Y el infarto agudo de miocardio o IMA, hay una clasificación diferente a la que he puesto allá, no sustituye, complementa, que habla de tipos, son 5 tipos de IMA. El IMA tipo 1 es cuando se define porque hay curva de troponinas, pero no hay evidencia de trombo. El IMA no, perdón. El tipo 1 es del que estamos hablando ahora, el aterosclerótico. Elevan troponinas, hacen curva de troponinas y hay trombo. ¿Qué quiere decir? Que el trombo se ha formado por ruptura de placa de ateroma. O sea, este es el infarto aterosclerótico. Este es el 90-95% de infartos es de tipo 1. Ojo, yo acá le estoy poniendo una cosa muy sucinta, porque no es que el curso es fisiopato, esto está mucho más descrito en las diferencias entre ellos, pero yo le estoy dando lo resumido así, ¿ya? Para que se orienten nada más. El IMA, acá está mal escrito, es el IMA tipo 2, obviamente se diagnostica por elevación de troponinas, curva de troponinas, pero este es el no aterosclerótico, o sea, podría ser por vasoespasmo, por anemia, por crisis hipertiroidea, por cualquier otra cosa, por hipercoagulabilidad, por el síndrome antifosfolipídico, por cocaína, por lo que quieran.
Ese es el infarto tipo 2, que no es el aterosclerótico, porque el aterosclerótico es el tipo 1. El tipo 3 es un infarto que lo que nos da es muerte súbita. O sea, no ha dado tiempo a tomar troponinas, simplemente se murió. Puede que lo recuperes, ¿ah? Si puedes reanimarlo y resucita, podría ocurrir. Generalmente quedan ahí en muerte súbita. ¿Quién hace el diagnóstico finalmente? Se hace la autopsia y se confirma el diagnóstico del infarto. El infarto tipo 4 es el que se produce dentro de las 48 horas de haberle hecho una angioplastía primaria. Y el de tipo 5 es el que ocurre dentro de las 48 horas de haberle el cirujano de corazón haber entrado y haber hecho un bypass coronario. Ya, eso como cultura, porque tienen que ir actualizándose. El síndrome coronario. El síndrome coronario, entonces, tiene características clínicas, ¿sí? Hablemos de la angina de pecho estable. Es la isquemia de miocardio caracterizada por un dolor que puede tener tres localizaciones. Ojo, acá quiero decirles de que según el libro que lean, les hace hincapié en algo de esto, no en todo, en las diferentes características, de tal manera que es el tema donde más controversia se genera, porque tú lees un libro y dices una cosa, lees el otro, varía un poco en aquello, el otro varía en lo otro, el otro en lo otro, entonces se hace un, no, ya. Yo lo que les doy acá desde hace muchos años es el compendio de un montón de literatura sobre el tema y lo más aceptado por los autores más calificados y contrastado pues, con mis 30 y tantos años de cardiólogo diagnosticando infartos y anginas, ¿sí? Ya, entonces, acá, isquemia de miocardio caracterizada por, es un dolor que puede tener 3 ubicaciones. Indico, esto es ya un compendio de varios autores, ¿ah? Puede ser retroesternal, puede ser precordial, puede ser epigástrico, en ese orden de presentación, en frecuencia. El tipo o calidad del dolor es importante. Son dos los que se aceptan la mayoría de autores. Puede ser constrictivo o urente. O sea, me aprieta, me oprime, me arde, siento una herida. Si el paciente dice que es punzante, como un puñal, como una aguja, aleja la posibilidad. La irradiación no es obligatoria, por eso digo puede. Puede haber un dolor coronario, isquémico, de angina de pecho o incluso infarto y que no irradia, sí. Eso no va a negar el diagnóstico. Yo no voy a decir como no irradia, entonces no es falso. Por eso pongo puede. Y cuando irradia, ayuda, pues, porque está irradiando a lugares que sabemos irradia. ¿Cuáles son? A cuello. ¿Qué parte del cuello? La cara anterior del cuello, maxilar inferior, hombros o brazos generalmente izquierdos o región interescapular izquierda. Duración. Acá es donde más discrepan los autores, ¿eh? Pero esto yo lo explicaba en la clase de SEMI con más detalle, este es de fisiopato, simplemente menciono. Va de 2 a 20 minutos, nunca va a durar menos de 2 minutos. Este límite superior tenemos que manejar un rango, por eso está ahí. Esto podría tomarse con pinzas y extenderse de repente, podría, pero en general el rango que debemos manejar es, es inobjetable, en mi opinión, este es con pinzas, de 2 a 20 minutos de duración. ¿Qué lo desencadena? Esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo, porque tiene que haber un consumo una demanda de oxígeno aumentada, acuérdense, ese es el mecanismo. O una emoción equivalente a qué? Al esfuerzo. Tiene que ser una emoción que lo taquicardice, que aumente la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, que produzca vasoconstricción, todo lo que aumente el consumo de oxígeno con el esfuerzo por una emoción. O sea, tiene que ser una emoción pues intensa, no puede ser la emoción de todos los días. Y que además alivia con el reposo. ¿Por qué? Porque disminuye el consumo de oxígeno y se equipara otra vez con el aporte que habitualmente le llega a poco. O el uso de nitritos, que es en el medio es el isorbide sublingual. En el miocardio isquémico se produce un cambio de metabolismo aeróbico hacia anaeróbico, acumulando lactatos y otros productos que producen acidosis celular. Y además ya les dije dolor de pecho. La capacidad de generar energía por los miocitos, o sea, ATP, se reduce hasta el extremo y se agotan las reservas energéticas en corto lapso, solamente con una angina, no estamos hablando de un infarto. Sobre todo si tenemos en cuenta que durante el metabolismo anaerobio solo se obtienen 3 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, mientras que
cuando lo normal en el metabolismo aeróbico se obtenían por cada molécula de glucosa 38 ATP. En cambio, cuando está en isquemia, solo está produciendo por cada glucosa 3 ATP contra 38. Entonces, evidentemente hay un compromiso, hay un déficit de energía en el miocardio. La contracción disminuye, por lo que acabo de decir, por falta de energía ATP y además por desplazamiento en las miofibrillas del calcio por los radicales de hidrógeno generados en la acidosis. No es que se ha producido acidosis por el metabolismo anaeróbico, entonces el calcio es desplazado por radicales de hidrógeno y entonces no se hace pues, el mecanismo de contracción-relajación en las miofibrillas. Los iones de potasio emigran hacia afuera de la célula, entrando los de sodio, generándose cambios en el potencial de membrana e inflamación del miocardio con acumulación intracelular del sodio. El miocito intenta generar ATP por otras vías con la generación de moléculas de AMP que rápidamente son degradadas a adenosina, eso ya vimos. Esta molécula cruza al espacio extracelular por la membrana permeabilizada y estimula los receptores sensibles del miocardio. Nosotros vimos antes que esta adenosina, por el metabolismo, por la autorregulación metabólica, a través de un endotelio normofuncionante, vasodilataba. Pero vimos que si el endotelio es disfuncionante, y acá estamos hablando de un endotelio disfuncionante, podía actuar de frente sobre el músculo liso y producir más bien vasoconstricción. ¿Listo? Además, ¿qué más hace? Explicaría la adenosina, el dolor. ¿Por qué? Porque cruza al espacio extracelular y estimula receptores sensibles que hay en el miocardio produciendo el dolor. Tenemos que reconocer que después de más de 300 años, el mecanismo íntimo que produce la angina es complejo y no está del todo definido. Un hecho está claro, la isquemia reduce la formación de ATP con acidosis, ¿sí? Y salida de una serie de sustratos que estimulan quimioreceptores y mecanorreceptores en las terminaciones nerviosas que están desmilenizadas y que están en las fibras musculares del miocardio y vaso, y entonces es una forma de explicar el dolor, es una forma de actuar incluso sobre los vasos. Entre las sustancias liberadas se han demostrado histamina, adenosina, lactato, serotonina, bradiquinina y radicales libres de oxígeno. Está demostrado que el mediador primario de la isquemia es la adenosina, vía estimulación del receptor A1 de la adenosina. Han visto cómo la adenosina interviene en diferentes cosas. Es un vasodilatador que regula mejor el flujo en un endotelio normal. Pero miren cómo acá es un mediador de isquemia en un endotelio disfuncionante actuando sobre el receptor A1 de la adenosina. Los estímulos dolorosos son conducidos por fibras nerviosas simpáticas hasta los ganglios simpáticos situados entre la C7 y la D4, y desde allí hasta el tálamo y corteza cerebral. De allí, entonces, que por los dermátomos que comparte es que se cree que es la localización del dolor, ¿no? Por eso es un dolor en el tórax. Las fibras aferentes vagales cardíacas establecen sinapsis en el bulbo y descienden hasta estimular el tracto espinotalámico cervical, pudiendo explicar tal vez el dolor anginoso irradiado al cuello y al maxilar inferior. Este es otro intento de explicar por qué se va hacia la cara anterior del cuello y maxilar inferior, y aquí por qué se va hacia el tórax. El principal sustrato es el desbalance, seguimos hablando de angina de pecho, ¿no? El principal sustrato es el desbalance entre oferta y demanda de oxígeno por parte del miocardio. La gravedad de la isquemia está dada por la magnitud de la estenosis, con reducción de la luz del vaso, la extensión de la placa, porque obviamente puede ser 1 milímetro, 5, 1 centímetro, 2 centímetros, puede extenderse, ¿no? Y por una serie de circunstancias que tienen que ver con las características de la placa. Pasamos a angina inestable. Acuérdense que lo que hemos hecho hasta acá es en función de una placa de ateroma estable, y lo único que hay es un desbalance entre oferta y demanda. Acá vamos a hablar de la angina inestable, que ya es uno de los síndromes clínicos de la ruptura de una placa vulnerable. Entonces, este síndrome clínico caracterizado por dolor de localización, tipo y radiación similar a la angina estable. ¿Qué estoy diciendo? Que el cuadro clínico en lo que es donde localiza el dolor, el tipo de dolor
hacia dónde puede irradiar, es idéntico a una estable. Las diferencias son en las otras características. Entonces hay 5 tipos de angina inestable. Esto lo van a desarrollar probablemente mejor en semiología 2 ahora. Angina de reposo. Esta es la típica angina inestable. No calma con el reposo. Acuérdense que esto ocurre porque una placa vulnerable se activa líticamente sus células inflamatorias, adelgaza el manguito fibroso, lo rompe, se forma un trombo enorme, ocluye parcialmente la luz del vaso, angina inestable. ¿Cuál? La de reposo. No calma con el reposo, no tiene por qué calmar, porque no está interviniendo la actividad física acá. Puede durar hasta 30 minutos, esa es una característica clínica. Y ocurre 2 o más episodios en 24 horas y nunca se repite por más de 48 horas. Pero tiene que haber por lo menos 2 episodios. No puede haber un dolor de pecho de reposo que solo es un episodio en 24 horas y yo lo voy a etiquetar como angina inestable. No, tiene que haber por lo menos 2. ¿Por qué? Porque la placa de ateroma que se ha roto porque se ha activado la actividad lítica inflamatoria de las células del núcleo lipídico. Entonces, no se sabe por qué esa activación perdura mínimo 24 horas, máximo 48. Entonces, esa placa está, mírame y no me toques, y no es que se va a romper una vez, se sella por el trombo que sella la ruptura y ahí queda, no. Pasan 4 o 6 horas, se vuelve a romper, otro cuadro de angina de reposo. Pueden pasar 4 o 6 horas, se vuelve a romper, tercer cuadro de angina de reposo. Pasan las 24 horas, se autolimitó. ¿Por qué? Porque cesó la actividad lítica inflamatoria que estaba rompiendo la placa. En pocas ocasiones esto puede perdurar por 48 horas. Nunca más de 48 horas. Por eso es que para yo decir que es angina inestable, no puede venir a decirme un paciente que le duele el pecho en reposo y desde cuándo, ya estoy así 7 días, todos los días, ya eso no es angina inestable. No hay una placa que se esté rompiendo de esa manera. Máximo se rompen durante 24 o 48 horas y dan episodios que no duran más de 30 minutos, que se repiten cada vez que se rompe la placa, ¿de acuerdo? Y todos son de reposo. Alguno de ellos puede ser de ejercicio, claro, es la placa está, mírame y no me toques, y al sujeto se le para el carro en la esquina y se le ocurre bajar y empujar su carro, obviamente se rompe otra vez la placa, y ya está. Estas otras son 4 formas de angina inestable que ya no son de reposo. Esta es la de... Bueno, yo se los dejo ahí porque esto lo deben desarrollar en el curso de semiología, ahí en el síndrome. Solo lo menciono. Esta es una angina de reciente inicio o primera presentación. Esta es una progresiva rápidamente acelerada. Ambas son anginas de esfuerzo, que sin embargo se convierten en inestables porque el 10 al 20% de ellas pueden terminar en infarto agudo de miocardio. Esta es una angina posinfarto que ocurre dentro de las 2 semanas de ocurrido el infarto. Recién nomás está fresco el infarto y viene una angina. Lo más probable es que hay otra placa que se ha roto y que fácil puede dar un segundo infarto en tan corto tiempo, shock cardiogénico y muerte. Tiene que entrar rápidamente un cateterismo y hacerle su bypass o hacerle su angioplastía y dejar un stent. Y esta es la única angina que hace que esto sea pues un síndrome, porque el síndrome es conjunto de síntomas y signos comunes con etiologías diferentes. Entonces, estas 4 son de etiología aterosclerótica, que ya saben constituyen el 90-95% del síndrome. En cambio, esta de Prince-Metal es de ese pequeño porcentaje que hace que sea un síndrome. Angina de Prince-Metal, llamada variante también, o por vasoespasmo, es eso, por vasoespasmo. Característicamente ocurre en reposo nocturno. Si le hace un electro en ese momento, hay un supradesnivel ST transitorio, cesa el dolor, le vuelves a hacer el electro, normal completamente. ¿Listo? Ya, esta de Prince-Metal o variante es la de reposo nocturno. Quiero decir que no es la única angina por vasoespasmo. Tiene ese nombre, pero hay otras anginas por vasoespasmo que no ocurren en la noche, ya no son Prince-Metal, pero son anginas por vasoespasmo. Hay infarto agudo de miocardio por vasoespasmo. ¿De acuerdo? Ya. La angina inestable se asocia a un riesgo del 10 al 20% de progresión al infarto agudo en esas horas o días, tratamiento hospitalario en unidad de cuidados coronarios.
angina inestable, que va de la mano con el infarto subendocárdico, el que no atraviesa más que el subendocardio, ahí queda. Estas anginas pueden presentarse por ruptura o erosión de la placa vulnerable con subsecuente trombo no oclusivo. Es lo más frecuente, es lo que acá estoy diciendo. Sin embargo, aquí estamos viendo, de acuerdo a lo que hemos revisado al inicio de la clase, que también hay una angina inestable e incluso puede haber un infarto no es elevado por obstrucción dinámica, ya no por placa que se rompe. Este es el 90%, pero el 10% está acá metido. La obstrucción dinámica puede ser por un espasmo de coronaria epicárdica, es la Prismeta, por ejemplo, o puede ser por constricción de las pequeñas coronarias que están dentro del músculo, el miocardio, son los vasos de resistencia coronarios. Esa constricción puede generar también angina. Puede ser por efecto de vasoconstrictores locales, como el tromboxano A2 que se produce por las plaquetas. Puede ser esa obstrucción dinámica, no aterosclerótica, puede ser por disfunción del endotelio. Ya han visto que el endotelio, por la endotelina, puede hacer una vasoconstricción coronaria que puede generar angina. Puede ser por estímulos adrenérgicos, incluidos el frío y la cocaína. ¿Por qué? Porque pueden provocar vasoconstricción y angina. Una tercera forma no aterosclerótica de producirse angina es por estrechamiento de la coronaria, por una aterosclerosis progresiva. Este es un fundamento de la angina de pecho progresiva. O sea, es una placa que no se rompe, sino es placa de ateroma, pero que se va cerrando poco a poco y termina cerrando el 100% de la luz sin ruptura. También puede haber angina por inflamación. O sea, cuadros, acuérdense que vimos en la clase de aterosclerosis que la inflamación está presente en todo momento. Puede haber secundaria al aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, como en las taquiarritmias, en la fiebre, o a la reducción del aporte, como en la hipotensión, anemia, etc. Cada paciente puede presentar varios de estos procesos a la vez. El infarto agudo de miocardio es la necrosis miocárdica. Esto ya no es isquemia, ya fue una isquemia severa que llevó a muerte celular, necrosis, debido a obstrucción del flujo sanguíneo coronario, generalmente producido por la presencia de un trombo oclusivo debido a ruptura de una placa teromatosa vulnerable, o por una hemorragia dentro de la placa, pero que obstruye el 100% de la luz, y menos frecuentemente por una lesión endotelial. O sea, lo más frecuente es ruptura de placa, 90% de infartos. Son de dos tipos, con supradesnivel ST, llamado Q, porque mostraba una Q en el electrocardiograma, lo mismo que este supradesnivel, o transmural. ¿Por qué? Porque empezaba en el subendocardio y atravesaba toda la pared hasta llegar a las capas más externas del músculo cardíaco. Este es el sin supradesnivel ST no Q o subendocárdico. Solo compromete el subendocardio. ¿Por qué? Porque rápidamente se detiene, vamos a ver luego cómo, y ahí queda. El infarto agudo de miocardio raramente es por espasmo o por embolia coronaria. Eso ya lo hemos visto en el cuadrito que explicamos de McPhee. El cuadro clínico. El dolor es similar al de una angina inestable. En el tipo de dolor, la localización, la posible irradiación, que no requiere esfuerzo. Lo que varía es la duración, la intensidad. Y entonces la intensidad es mayor. Si se han dado cuenta, hasta acá no hemos hablado de intensidad. Acá sí se habla de intensidad, es muy intenso, dura más de 30 minutos, no alivia con el reposo ni los nitritos. Y tienen un cortejo sintomático que lo acompaña, que es de tipo neurovegetativo, que son náuseas, puede llegar al vómito y hay diaforesis fría. Dependiendo si llega a ser extenso el infarto y compromete la función cardíaca, entonces puede haber manifestaciones de falla cardíaca como es disnea y fatiga. Su diagnóstico requiere elevación de troponinas, estableciendo una curva de troponinas. Esto es lo actual. El infarto se diagnostica con una curva de troponinas. Obviamente uno lo sospecha por un cuadro clínico compatible, que es este, y por un electrocardiograma que tiene que mostrar lesión o necrosis. Modernamente se ha colocado en las guías del año pasado que además se puede diagnosticar por alteración de la motilidad segmentaria por ecocardio, pero esto está bien para países del primer mundo donde tienen ecógrafo en emergencia para hacer eso. Los países pobres como el nuestro, eso es un saludo a la bandera en la mayoría de hospitales.
El infarto agudo de miocardio es entonces esa consecuencia, esa necrosis es consecuencia del desequilibrio osmótico y iónico que se desencadena por la isquemia. Se produce activación de proteasas, fosfolipasas con entrada descontrolada de calcio, se desorganiza la estructura de la célula y muere. Otros factores involucrados en la cascada son los radicales libres y la endotelina 1. Los radicales libres son metabolitos altamente reactivos al oxígeno, se acumulan, contribuyen a la lesión inducida por la reperfusión y aparición de arritmias. Acá está explicando lo que puede ocurrir cuando al infarto lo trombolizas. Entonces hay reperfusión y puede aparecer esto. La concentración plasmática de endotelina 1 aumenta durante los episodios de isquemia y se sabe que es potente vasoconstrictor coronario y aumenta la concentración de calcio citosólico, con lo que contribuye a la muerte celular. La endotelina 1, ¿se acuerdan? Producida por el endotelio. Con la lesión local desencadenante puede coexistir una trombofilia, o sea, facilidad para formar trombos generada por diferentes alteraciones como mayores niveles de fibrinógeno en sangre o mayor adhesividad plaquetaria o liberación de factores trombogénicos desde el endotelio disfuncionante. En el IMA no ST elevado se describe circulación colateral. Este es el subendocárdico, solo queda ahí, ¿no? Se describe circulación colateral que suple parcialmente la disminución del flujo coronario, así como una disolución más rápida, que no toma más de 1 hora, del trombo, por la lisis propia del cuerpo. Y esto sería lo que explicaría por qué el infarto es no ST elevado, o sea, solo subendocárdico. Sería porque la lisis del cuerpo destruye el trombo oclusivo en menos de 1 hora, y ahí se detiene. En cambio, en el transmural, esta lisis podría ocurrir, pero ya pasada la hora. Ocurre a las 3 horas, ya muy tarde, ya la necrosis se instaló. O simplemente nunca se lisa el trombo y se queda ahí. ¿Listo? La obstrucción coronaria aguda puede producir muerte súbita, en el 80% de ellos por fibrilación ventricular, o sea, paro cardíaco por arritmia. En el 20% puede haber el fallecimiento, la muerte súbita por un bloqueo AV completo. Si hay un bloqueo AV completo, las aurículas se despolarizan por su lado, los ventrículos por el suyo. Los ventrículos que están un gran segmento necrosado, obviamente la frecuencia cardíaca se cae al suelo y el paciente fallece. La ruptura de la placa es más frecuente en las placas nuevas que las antiguas. ¿Cuáles son las antiguas? Esas donde hay calcio. ¿Cuáles son las nuevas? Las pequeñas y blandas, por eso se pueden romper. Esto es el argumento de uno de los tipos de angina inestable, por eso puede terminar en infarto, que es la angina de primera presentación. La existencia de enfermedad coronaria, o sea, de placas de ateroma difusa, hace más probable que sean placas pequeñas que puedan romperse. Pero también se suele observar una placa única, produce el síndrome coronario agudo, y una vez que es manejado, le hacen cateterismo al paciente y no hay lesión coronaria demostrable. Entonces, de cateterismos que se le hace después del infarto, en los que se les hace después, informan coronarias sin placas de ateroma, y uno dice, entonces, ¿qué le ha producido el infarto? Empieza a pensar en vasoespasmo, en un montón de cosas, pero podría ser esta otra, de que ha habido una sola placa que después del infarto ha logrado desaparecer y no deja huella. Entonces, esa opción hay que considerar. Bien, jóvenes. Entonces, la parte más importante acá, ya que el curso es fisiopatología, son los 2 tercios primeros de la clase, ¿no es cierto? Donde hay que entender esta relación de consumo de oxígeno, oferta de oxígeno, cómo se regula, el determinante del flujo coronario, el concepto de reserva coronaria. También es importante que ustedes fijen los tipos de placa de ateroma, eso es importante. Fisiopatológicamente tienen que entender que hay 2 tipos de placa, ¿no? Y cómo es que la placa estable es lo que es la fisiopatología del síndrome coronario crónico, que es lo mismo que decir que de la angina estable. Mientras que la placa vulnerable es la fisiopatología del 90% del síndrome coronario agudo, que puede manifestarse como angina inestable
infarto agudo de miocardio en sus dos formas o muerte súbita. ¿De acuerdo? Ya. Eso es lo que me interesa de la clase. La última parte de la clase, donde es la parte del cuadro clínico, el curso es fisiopato. Entonces yo no voy, en la evaluación del examen, yo no voy a preguntar eso lo preguntarán los profesores de semio, pues, ¿no? Porque ellos van a enseñar eso, el cuadro clínico. Lo he dicho para que lo relacionen, pues, ¿no? Porque no se pueden separar las cosas, pero no para evaluarles en el curso de fisiopato eso, pero sí yo puedo... pero sí lo básico sí tienen que recordar, ¿no? Que una angina estable, pues, es por aumento de la demanda, ¿no? Sin el correlativo aumento del aporte de oxígeno. Y que un síndrome coronario agudo más bien ocurriría por un súbito déficit del aporte, ¿no? Que no, así, súbito déficit. Eso, por ejemplo, eso sí podría así preguntarlo, ¿no? Ya. Entonces, eso como para orientarlos más o menos. Nos quedan algunos minutitos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Eh, Doctor, miren, sí, sí. buenas noches, disculpe. Le entendí la parte que dijo que cuando la placa es inestable es por disminución del aporte, ¿verdad? Pero no entendí bien por qué cuando es estable es por aumento de la demanda. Ya, listo. Perfecta la pregunta, para que quede claro. A ver, cuando la placa es estable, vamos a poner el gráfico. La fisiopatología de la placa estable es que empieza así. Acá no hay cuadro clínico, ninguno. Paciente ni enterado que tiene el problema. Aumenta. Ni enterado que tiene el problema. Él puede hacer deportes extremos, todo lo que quiera, no tiene ningún tipo de síntoma que haga sospechar enfermedad coronaria. A partir de acá, la placa, el proceso sigue, pues, ¿no? Porque el paciente no está haciendo nada por detenerlo, entonces, porque no está enterado que lo tiene. Entonces, la placa aumenta de volumen, pero ya no hacia afuera, como lo ha hecho acá, sino ahora empieza a ocupar la luz del vaso. En el momento que ocupe el 50% de la luz del vaso a más, ya da cuadro clínico. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Angina estable. ¿Cómo es así? Si este paciente que es portador de esta placa está sentado o está caminando a paso tranquilo o sube las gradas al segundo piso lentamente, la cantidad de flujo sanguíneo que pasa por este 30% de la luz permeable es suficiente para llevar el suficiente oxígeno al miocardio irrigado por esta coronaria y que ese miocardio utilice el metabolismo aeróbico, ¿no? Y fabrique sus 38 moléculas de ATP por una molécula de glucosa para sus requerimientos. ¿Por qué? Porque el sujeto está en reposo. Cuando decimos reposo es caminar lento, subir las gradas a un segundo piso despacio, o sea, no despacio, sino un paso normal, caminar normal, ¿ya? Eso es un reposo. Peor si está en reposo como nosotros ahorita sentados, o peor si está echado, ¿no? Entonces, este 30% de luz permeable es suficiente para que llegue suficiente oxígeno, aporte de oxígeno al miocardio, y tenga un metabolismo aeróbico y por ende no se genere isquemia. Si el dueño de esta coronaria hace un esfuerzo físico cualquiera, que implique esfuerzo físico, frente al esfuerzo físico aumenta el consumo de oxígeno del miocardio.
porque acuérdense que en estado basal el gasto cardíaco del miocardio es 5 litros por minuto. Con eso es suficiente para enviar flujo sanguíneo a todos los órganos del cuerpo. Pero si yo corro, entonces yo necesito un montón de flujo hacia el músculo esquelético. Y eso requiere que el corazón me envíe más flujo. Entonces, frente al esfuerzo físico cualquiera, mi corazón ya no es suficiente que genere 5 litros por minuto, sino vamos a decir 5 por 5, ¿no? 25 litros en un minuto. Entonces, mira el tremendo trabajo que está haciendo ese miocardio mientras corre el dueño del miocardio. Mientras corre, el gasto cardíaco que requiere generar el músculo es enorme, aumenta el consumo de oxígeno del miocardio y este 30% de luz ya no permite que aumente el flujo en la cantidad necesaria para que llegue mayor aporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque solo está permeable el 30% y encima ya no tiene reserva coronaria, porque este endotelio es disfuncionante. Entonces ya no tiene la capacidad de aumentar 6 veces el flujo coronario, lo que sí hace un endotelio normal frente al esfuerzo físico. Este ya no. Entonces, ¿qué está pasando? Está disminuyendo, el aporte no está aumentando como debiera aumentar en un sujeto normal, que tendría un endotelio normal, que aumente el flujo 6 veces frente al ejercicio y que además tiene el 100% de la luz permeable y puede pasar todo ese flujo y satisfacer la demanda de oxígeno aumentada por el ejercicio en este sujeto normal. En este sujeto ya no, el aporte de oxígeno no puede aumentar en la misma proporción que ha aumentado la demanda del oxígeno. ¿Qué tal? ¿Entendiste? Sí, entendí, gracias. Ya, perfecto. En cambio, en la placa vulnerable, en esta, la vulnerable o inestable, no es problema de lumen. O sea, el síndrome coronario agudo, ya sea en forma de angina inestable, la de reposo, ya sea el infarto agudo de miocardio, la muerte súbita, no van a ocurrir frente a un ejercicio. Esta placa se va a romper porque estas células inflamatorias que son abundantes en este núcleo, a diferencia de estas que son escasas, aquí tenemos células espumosas, tenemos macrófagos, linfocitos T, monocitos. Entonces, estas células, acuérdense que estudiamos en la clase anterior, que las células espumosas empiezan a sintetizar metaloproteinasas y catepsinas. Las metaloproteinasas empiezan a destruir el colágeno que está acá y las catepsinas el tejido elástico. Y entre los dos van adelgazando el manguito fibroso al punto que lo rompen. Una vez que se rompe, acuérdense que es un endotelio disfuncionante, hay hiperagregabilidad plaquetaria. Basta que se ponga en contacto el núcleo lipídico con las plaquetas y acuérdense que además se está produciendo factor tisular. Entonces, entre todo eso hace que el trombo sea enorme. No se va a formar un trombo para sellar acá, como ocurriría si el sujeto no tuviera disfunción endotelial ni placa, sino una ruptura de endotelio por otro motivo, ¿no? Sino que acá es un trombo enorme. Si ocluye parcialmente la luz, el cuadro clínico será angina inestable. Si ocluye totalmente la luz, el cuadro clínico es infarto agudo de miocardio. Ahora, si ese infarto agudo de miocardio, ese trombo oclusivo, ¿qué hace el trombo una vez que se forma? Activa el mecanismo de lisis propia del cuerpo para destruir el trombo y empieza a destruirlo. Si ese mecanismo de lisis del cuerpo es capaz de destruir ese trombo que ocluyó el 100% de la luz del vaso, lo destruye en menos de una hora,
entonces el infarto se limita al subendocardio. ¿Por qué? Por lo que expliqué al comienzo de la clase. ¿Sí? Por el aumento de presión, por la compresión debido a la presión intracavitaria y de la presión dentro del miocardio, que hacen como un sándwich al subendotelio, lo agarra ahí y es el que más isquemia sufre. Por eso es que empieza por ahí. Si la lisis destruye este trombo en menos de una hora, ahí para el trombo, la necrosis, ya no sigue avanzando. En cambio, si lo logra destruir más allá de una hora o nunca lo logra destruir, simplemente ese es un infarto agudo de miocardio, el transmural, el Q. ¿Listo? Y por el mismo mecanismo puede ocurrir muerte súbita, ¿no es cierto? Por un infarto, un trombo ahí y hay muerte súbita. Antiguamente se decía, no he vuelto a leer eso, de que la muerte súbita era porque este trombo se producían microémbolos, cualquier cantidad que iban a territorios distales de las coronarias y ocupaba todo y así se llegó a afirmar en una época. Ahora simplemente lo más lógico es pensar que va a haber tal grado de isquemia que se genera arritmias y dentro de ellas las malignas, o sea, las ventriculares, una fibrilación ventricular y el paciente lo que hace es muerte súbita por arritmia, por paro cardíaco. Así de sencillo, ¿no? También podría hacerlo por edema agudo de pulmón, ¿no? Que son las dos causas principales de muerte en el infarto agudo de miocardio, en esas primeras horas, primer día. Bien, jóvenes, entonces lo dejamos ahí. Mañana iniciamos la clase a las 12:30, ya para acabar a las 2 de la tarde. Yo inmediato le voy a pasar a sus delegados esta clase para que la puedan pasar a los demás. Listo, jóvenes, estamos por terminar la clase. Gracias por la asistencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias, Adiós. doctor. Hasta luego. Ya, ¿no? Okay, ya, okay. Gracias, Adiós. doctor. Gracias, doc.